Hola a todos, mi nombre es Rosa Benítez, soy nutricionista de metabólicos en adultos en el Hospital Virgen del Rocío y tengo el placer de presentar a la doctora Dios, que es endocrinóloga de metabólicas en adultos del Hospital Virgen del Rocío, que hoy nos va a hablar de una etapa muy deseada en las mujeres como es el embarazo y la lactancia. Hola, buenas a todos. Vamos a hablar este ratito de una etapa en la mujer que es importante como es el embarazo y queríamos un poco que nos explicara cómo sería la planificación. Es una etapa bueno, pues diferenciada en las mujeres y que es muy deseada y quizás podamos encontrarnos unos miedos importantes. La verdad es que sí, la mujer con una fenilcetonuria, aunque ya desde pediatría se insiste en los riesgos que hay del embarazo, hasta que no toman la decisión o se ven en la situación de decidir que quieren tener hijos, pues muchas veces ni se lo plantean. Y la verdad que a pesar de que conocen los riesgos de malformaciones y de todo lo que supone para el bebé, la programación del embarazo muchas veces no se suele hacer, por lo menos en nuestra experiencia en los últimos años. Y eso hace que efectivamente puedan haber más riesgos y más complicaciones del embarazo. Pero es conocido que los niveles altos de fenilalanina en sangre en la mujer PKU, cuando está embarazada, atraviesa la barrera feto-placentaria y por lo tanto supone que el bebé pueda tener malformaciones de tipo cardíaca, retraso mental. Por lo tanto, el buen control metabólico es muy importante para que todo vaya bien y debe hacerse de forma adecuada. Por tus palabras, Elena, sería interesante hacer una planificación de preconcepción, concepción y después del parto, ¿no? Efectivamente, cuando tenemos en toda paciente con una enfermedad crónica que quiere tener un embarazo, es muy importante la etapa previa al embarazo, el embarazo en sí y por supuesto el posparto, ¿vale? El posparto es una época donde la mujer se abandona a sí misma para cuidar a su bebé, pero en una paciente con fenilcetonuria también es muy importante. En la planificación previa al embarazo, aunque insistimos mucho en las revisiones, que hay que prepararlo, sobre todo en mujeres de edad fértil, ya empezamos a preguntar, ¿tienes pareja? ¿Estás pensando? Pues muchas veces se le olvida programarlo y llegan a consulta con un embarazo no planificado y con niveles altos, con lo que supone su riesgo, ¿vale? Pero lo ideal es programarlo, tener mínimo 2 semanas, aunque se recomienda incluso 4 meses de niveles de forma adecuada, generalmente por debajo de 4. Eso supone una dieta muy estricta, puede tener riesgo de déficits carenciales, por lo tanto, en la previa al embarazo es muy importante que llegue en una situación buena a nivel del punto de vista nutricional, pero también en un buen control metabólico. Y luego durante el embarazo, si las cosas previas han ido bien, generalmente van bien. Pero es cierto que hay una primera fase del embarazo que toda mujer sabe cuando ha tenido niños, que es al principio donde aparecen náuseas, aparecen vómitos. Es muy importante tener un buen control metabólico, sobre todo porque es cuando se está formando el bebé. Y por lo tanto la suplementación nutricional y la toma de las fórmulas, además de la dieta, debe ser lo más estricta posible. No solo por los niveles de fenilalanina, sino también por los de tirosina, que tienen que estar bien suplementados. En estas ocasiones, a veces, si vemos que con las suplementaciones de fórmulas normales la paciente tiene mucho reflujo o muchas náuseas, se pueden valorar otro tipo de fórmulas con menos evidencia en el embarazo, como son los glucomacropéptidos, porque se toleran mejor. Posteriormente el embarazo suele ir mejor, la tolerancia a la fenilalanina, sobre todo si el bebé no tiene la enfermedad, mejora y por lo tanto la dieta puede liberarse un poquito más y las cosas el ser tan estricto no es tan importante. Con respecto a otra cosa que nos pregunta mucho con las mujeres embarazadas es sobre si el bebé va a tener o no la enfermedad. Realmente son enfermedades raras que necesitan 2 mutaciones y por lo tanto necesitan el padre y la madre, y entonces la probabilidad es baja. Es más frecuente que la población general, pero es baja. Pero bueno, es verdad que luego a los 3 días pues se hace la prueba del talón, el cribado neonatal y se diagnostica y se toma medida en ese sentido. Y con respecto al posparto, lo que he comentado antes, una época donde la mujer se abandona por cuidar a su bebé, pero se sabe que los niveles altos de fenilalanina nos ponen a la paciente más nerviosa, más irritable, y en un momento donde el niño no te deja ni dormir, el ser más irritable pues realmente no viene bien. Por lo tanto, hay que mantener el buen control, no tanto tan estricto como en el embarazo, por debajo de 4, pero sí por debajo de 10, que es lo que solemos recomendar, y tomarse las fórmulas para que todo vaya bien. ¿Tenéis experiencia en embarazos de fenilcetonuria?
Cuéntanos un poco cuántos pacientes, cuántos bebés, Mm. alguna anomalía que hayáis tenido en consulta. Bueno, como he comentado antes, a pesar de que ya están informadas, la programación del embarazo por ahora es baja. De 16 pacientes embarazadas que tenemos, que creo que ahora el número es mayor, con pacientes con fenilcetonuria, creo que programaron el embarazo 4. ¿Vale? Es verdad que las no programadas, la mayoría de los casos tenía un buen control y no pasa absolutamente nada, pero es cierto que eso hace ya que tengamos que, ya en el embarazo tengamos que hacer todo demasiado corriendo, ¿no? Con el miedo y la ansiedad que puede provocar el decir no sé si he llegado bien y el niño puede tener problemas, ¿no? Lo que sí hemos visto es que en los embarazos programados no ha habido ningún tipo de problema, es decir, que no ha habido ningún tipo de complicación. En los embarazos, en cambio, no programados sí hemos tenido más complicaciones, sobre todo el tipo de aborto en la primera época de la gestación y luego una paciente que tuvo una complicación con una rotura de aneurisma de la arteria esplénica, que la verdad que fue un poquito dramático, no tenía relación con la fenilcetonuria, pero fue un poquito dramático para todos. Bueno, pues ya tenemos el bebé en casa y ahora el tema de la lactancia materna es un tema que también nos preocupa. ¿Se puede dar el pecho? No se puede, se tiene que dar. Muy bien. Hay que dar el pecho. Es verdad que es una decisión de la mujer, que entiendo que a veces, aunque la lactancia es la mejor forma de dar de comer a nuestro bebé, también es una decisión personal y no tenemos por qué obligar, pero debemos recomendarlo. El bebé metaboliza, si no tiene fenilcetonuria, perfectamente la fenilalanina de la madre y por lo tanto se tiene que dar el pecho. Si las cosas van bien, la madre disfruta y el niño disfruta con su lactancia, pues tiras para adelante hasta lo máximo posible que se pueda. Así que muy bien. Pues muchas gracias por pues instruirnos en esta etapa tan importante en la vida de una mujer. Y sí me gustaría, Elena, que a modo de síntesis dijera aquellos aspectos que serían más importantes pues, durante el embarazo y la lactancia. Bueno, una etapa, como he comentado, fundamental en toda la vida de una mujer, pero en un paciente con una enfermedad crónica como la fenilcetonuria mucho más, porque hay que dedicarle un tiempo a programarlo, que a veces es duro, porque hacer la dieta estricta, tomar los suplementos, sobre todo en los pacientes adultos, que a veces el control no es igual que en la infancia, supone un esfuerzo, y luego mantenerlo en el embarazo, pero merece la pena. Porque nosotras que estamos en la consulta lo hemos visto y cuando ves a esos bebés preciosos y que están perfectos y su madre toda contenta, pues todos esos miedos del principio que hemos hablado desaparecen, ¿no? Y ya están pensando en el siguiente embarazo. Así que hay que hacerlo, pero hay que acudir a consulta, hay que programarlo, es fundamental, porque lo que hemos visto es que eso supone que las cosas vayan bien y que luego tengan su recompensa, que es un bebé precioso. Pues muchas gracias, Elena, por esta charla, que ha sido súper interesante en esta etapa tan importante, y nos vemos en otras. Claro que sí.